Entonces hablemos un poco de UBC-SAN. El modelo UBC-SAN es un modelo elastoplástico que fue modificado para poder intentar captar correctamente la acumulación de deformaciones, si fuese drenado, también en este caso acumulación de deformaciones y generación de presiones de poro. Es un modelo elastoplástico, no es un modelo de estado crítico. Tiene como variable estado el ángulo de fricción movilizado. Después vamos a ver, o sea, al igual que HS small, tiene como variable estado phi-mov, termina simplificando al seno de phi-mov para simplificar todo el tema espacial a un escalar. Pero bueno, ángulo de fricción similar a HS small, tiene una función de fluencia con endurecimiento isotrópico similar a HS small, pero tiene una segunda función secundaria que puede abrirse y cerrarse, que ya no es endurecimiento isotrópico. Este es un agregado que se hace para poder captar poco mejor comportamiento cíclico y tiene un comportamiento donde cambia la rigidez a medida que aumentan los ciclos, para intentar captar este fenómeno que a medida que vamos vibrando el material se va compactando, o sea, se densifica o se densifica en trayectorias drenadas, pero como no puede captar la densificación, tiene un add-on no hecho con física, sino, o sea, no basado en física, sino simplemente una ecuación que intenta captar este comportamiento de densificación. Y se puede calibrar para predecir con sus limitaciones lo que es la ecuación estática y cíclica. No lo recomendamos ni para estática ni para cíclica. Para estática creo que nunca fue tan buena opción. Para cíclica, como dije antes, era el mejor modelo hace 10 años. Hoy tenemos cosas mejores. Antes de empezar, les recuerdo simplemente lo que era endurecimiento isotrópico y endurecimiento cinemático. Y es que nosotros, cuando empezamos a hablar de modelos elastoplásticos en Geotécnica Numérica 1, habíamos dicho que plasticidad perfecta es elástico hasta que plastifica, y después la descarga es 100% elástica hasta que plastifica, y esta resistencia es lo mismo que esta resistencia, cuando es plasticidad perfecta. Cuando tenemos endurecimiento isotrópico, y esto es elastoplasticidad con endurecimiento isotrópico, tenemos esta cosa que es elastoplástico, hasta que alcanza un cierto valor de fluencia, y lo que tiene es que a medida que esto va endureciendo de forma isotrópica, lo que gana en resistencia de este lado, lo gana también en resistencia de este lado. Entonces se me inflaba mi superficie de fluencia y solo aumentaba. Esto es lo que teníamos en HS Small. Tenemos un phi movilizado y el phi movilizado va creciendo y solo puede crecer. Parte de cero y aumenta hasta eventualmente llegar el volumen constante, pero solo puede crecer. Por separado tenemos endurecimiento cinemático, que endurecimiento cinemático se va endureciendo, pero si yo endurezco para este lado, y ahora llegué hasta cierto valor de este lado, perdí resistencia en la otra dirección. Y esto es lo que realmente requerimos cuando tenemos ciclos de carga. El endurecimiento isotrópico es más fácil de implementar y entonces es lo que primero se hace en los modelos no tan complicados, pero si queremos captar realmente o bien descargas, requerimos un endurecimiento cinemático. Lo requerimos no solo para suelos tan complicados como los nuestros, el acero requiere endurecimiento cinemático si realmente queremos captar ciclos en la otra dirección, y se conoce como el efecto de Bauschinger. En suelos, mucho más, porque tenemos un suelo mucho más complejo. Entonces, el endurecimiento cinemático es necesario, o
debería ser utilizado siempre que queremos tener un buen comportamiento cíclico. Vuelvo una para atrás. Nuestro modelo es un modelo elastoplástico que tiene endurecimiento isotrópico y no va a tener endurecimiento cinemático, va a tener una función de fluencia que hace cosas, pero que no capta bien toda esta física. Bien, ahora a lo que es la formulación de PM forzado. ¿Me falta una diapositiva o viene más adelante? Perdón. Hoy estoy teniendo problemas con mi presentación. Me quedó fuera de orden. Voy a... Denme un segundo. A ver si puedo hacer esta trampa y que esto funcione. Esa, bien. Esto es lo que va a ser nuestro modelo de UVC-SAN. Acá arriba empezamos a lo que hace plasticidad isotrópica, o sea, lo que hace, por ejemplo, HS Small. Si solo tenemos plasticidad isotrópica, lo que tenemos es un material que a medida que vamos haciendo ciclos, y acá tenemos la carga, o sea, nuestra Q versus tiempo, entonces vamos haciendo algún tipo de carga dinámica. Si aumentamos la carga, es elastoplástica. Si nosotros empezamos a descargar, es elástico. Entonces, la descarga es elástica. Si volvemos a cargar, sigue siendo elástico hasta que alcanzamos la máxima carga anterior. A partir de acá es elastoplástico. Acá es elástico, es elástico, es elástico, es elástico, es elástico. Como no alcanzamos este nivel de carga en sentido contrario, fue siempre elástico. Y como nunca volvemos a tocar en módulo este valor, que estaría en un lugar de por ahí abajo, todo el resto es elástico. Así se comportaría HS small bajo este ciclo de carga versus tiempo. Solo plastifica cuando superamos un umbral de tensión. Si ahora queremos tener plasticidad, pero que plastifique no solo cuando llegue un valor máximo, sino también cada vez que cambia el signo de la tensión, lo que tenemos es esto acá. Esto es una modificación de este modelo y ahora plastifica en esta dirección en función de la carga máxima que llega, o sea, llega a esta carga máxima, descarga elástica hasta que alcanza ese valor de carga y ahí plastifica, descarga elástica, pero como tenemos plasticidad por inversión de signos, o sea, cuando el corte o el tau va en dirección contraria, vuelve a plastificar y volvemos a tener un comportamiento elastoplástico. La descarga vuelve a ser elástica, pero ahora volvemos a tener un cambio de tensiones, se olvida totalmente lo que pasa acá, y ahora tuve un nuevo cambio de tensiones, vuelve a plastificar, descarga es elástica, hasta que llega a su nuevo umbral de fluencia, y elastoplástico, elástico. Esto es plasticidad isotrópica si vamos en una única dirección, pero cuando cambia el sentido del tau, se olvida lo que pasó antes y arranca con una nueva rama elastoplástico. UVC-SAN está hecho para hacer esto, pero no solo hace esto, sino que también pierde su memoria cada vez que empieza a descargar. Entonces lo que tenemos es, aumenta hasta cierto valor, que está por ahí. Aumenta hasta cierto valor y es plástico. Cuando empieza a descargar es elástico, pero cuando vuelve a cargar, vuelve a ser elastoplástico. Es decir, no solo retoma el camino elastoplástico cuando cambia de tensión, sino que retoma el camino elastoplástico cada vez que cambia la dirección de carga. Acá el tau aumenta, acá el tau disminuye. Como el tau vuelve a aumentar, vuelve a ser elastoplástico.
la descarga es siempre elástica, pero también es plástico ahora porque cambia de signo. La descarga es elástica, pero es plástico porque cambió de signo. La descarga es elástica y ahora es plástico porque dejé de descargar y volví a cargar. Y ahora es elástico y ahora es plástico. Es decir, tiene una formulación para plastificar cuando cambia de signo y plastificar cuando cambia también la recarga, que no es físicamente correcto, pero ayuda a acumular deformaciones plásticas. Cuando usamos esto, tipo HS Small no va a acumular bien deformaciones plásticas con los ciclos. Cuando hacemos esto, vamos a acumular deformaciones plásticas con los ciclos, pero generalmente UVC Sand sobreestima las deformaciones generadas. Cuando se compara UVC Sand con, digamos, PM4 Sand, en todos los casos que yo vi, siempre UVC Sand da desplazamientos más grandes y presiones de poro generadas más grandes. Está sobreestimando esas deformaciones porque agrega mucha plasticidad. Bien, ahora sí en cuanto a la formulación de las ecuaciones de UVC Sand. No vamos a entrar en detalles porque no es un modelo que queremos usar y también son modelos bastante complejos para entrar en detalles. Cuando veamos los otros tampoco vamos a entrar tanto en detalle, un poco más que esto, pero no tanto, porque son modelos muy complejos de explicar. Pero bueno, con UVC Sand tenemos una rigidez volumétrica y una rigidez a corte. La rigidez volumétrica está definida en función de un parámetro de entrada volumétrico, este es B de bulk, para una cierta presión de referencia elevado a cierto factor, y este exponente para la rigidez volumétrica es distinto que el exponente para la rigidez a corte, lo cual es una elección que han tomado y implica que el coeficiente de Poisson cambia con la presión de confinamiento, porque la relación entre este señor y este señor me la da Poisson, y si aumentan y cambian con exponentes distintos, si yo le pongo un número distinto acá y acá, voy a tener un Poisson que va cambiando con la presión, lo cual es curioso. Nuestra función de fluencia principal es la de Mohr-Coulomb, por eso decimos que es similar a lo que es HS Small, tiene como dije antes, tiene el phi movilizado que va creciendo, siguiendo una función de fluencia tipo con la fórmula de Mohr-Coulomb. Y nuestra regla de flujo es la regla de flujo de Drucker-Prager. O sea, Drucker-Prager es el cono, tenemos una regla de flujo que es un cono, lo cual simplifica mucho la matemática del asunto, pero no respeta muy bien la física después que tenemos. O sea, como es un cono en el espacio sigma 1, sigma 2, sigma 3, la regla de flujo nos dice que perpendicular a esa superficie volvemos, y es más fácil hacer cuentas con un cono. No tiene sus también limitaciones utilizar un Drucker-Prager como regla de flujo. Tengo una pregunta en el chat, déjeme abrir el chat. Esto es no asociativo, sí. No, no solo es no asociativo porque acá usa phi y acá usa psi, sino que aparte acá usa una función y acá usa otra totalmente distinta. Esto tiene bastantes ventajas para la implementación del modelo, ninguna ventaja para la física del suelo. No, tampoco igual, personalmente no estoy tan en contra de usar Drucker-Prager, sé que tiene dos problemas, nunca vi problemas tan grandes con Drucker-Prager en sí. Pero bueno,
tenemos un psi movilizado, una dilatancia movilizada, calculada en función del ángulo de fricción movilizado, similar a lo que vimos en, por ejemplo, HCS, y calcula deformaciones volumétricas en función del seno de dilatancia, como esperaríamos. Ahora, en cuanto a la función de endurecimiento, como dije antes, nuestra variable es FIMOV, no sé por qué esto está en verde, acá está bien por la suerte del color. Nuestro FIMOV es nuestra variable estado, que va aumentando con el tiempo, pero hace esta simplificación de calcular el seno del ángulo, y al hacer el seno del ángulo le saca rigurosidad y básicamente hace que no entremos en el problema del ángulo de Lode, que es simplificación, no tengo mucho problema para este tipo de modelo simplificar, acá está bien, el resto de las simplificaciones son las que son menos felices. Pero bueno, seno del ángulo de phi, y va generando endurecimiento en función de este K, que ahora voy a hablar más del K, de la presión y esta cuenta de acá. Este término acá básicamente logra que endurezca representando la hipérbola de Duncan y Chang. Entonces, en endurecimiento sigue más o menos la trayectoria de Duncan y Chang. Y está pensado justamente, el UBC-SAN está pensado para seguir la trayectoria axial. En trayectoria axial funciona razonablemente bien. Trayectoria axial inicialmente isotrópica, sin un casero inicial, sin un bias, sin esas cosas, UBC-SAN sigue bien ese tipo de comportamiento. Esto acá, entonces, logra endurecer y representar la curva de Duncan y Chang. Y tenemos este término, que es el que va a representar nuestro endurecimiento, para poder, y es una función, y esa función va cambiando para poder captar justamente la densificación que tiene nuestro material. Los primeros ciclos generan mucha presión de poro generada, y después los siguientes ciclos cada vez generan una presión más chica, que es el proceso de densificación. Pero para captar esto, en vez de usar algún tipo de fórmula que siga la relación de vacíos e intente simular la dilatancia y contractancia que tienen los materiales, aplica esta fórmula donde SK es este parámetro de entrada, que es el parámetro que usa en la primera carga, y después en las siguientes recargas es ese parámetro estado de entrada por 4, más un factor que aumenta con los ciclos, que aumenta con las inversiones de carga. O sea, cada vez que cambia el signo del tau, este contador aumenta, y entonces aumenta esta rigidez, y así representa la densificación del material. O sea, estamos lejos de un modelo estado crítico que intenta seguir evolución de relación de vacíos. Es un modelo que aumenta según un contador que va viendo cuántas veces cambia de signo nuestro material. Y estos son las razones por las cuales no recomendamos UBC-SAN. No hay física y rigurosidad detrás del modelo. Pero nuevamente no quiero desmerecerlo, fue un primer modelo muy útil cuando no teníamos cosas mejores. La realidad es que es bastante más complejo de todo esto, porque no solo tenemos esto que era lo que expliqué recién, sino que existe un factor de corrección y un factor que tiene en cuenta la densidad, donde ese factor de corrección es esta cuenta de acá. Ese factor de corrección lo calcula en función del número de golpes, o sea, le damos como valor de entrada al modelo los números de golpes. Estamos calibrando un modelo para captar la ecuación cíclica,
que usa como valor de entrada números de golpes. Pero bueno, esos números de golpes justamente están para intentar representar si el suelo es suelto o el suelo es denso. Entonces hay un factor de corrección en esa rigidez, de forma tal de que si el suelo es suelto, este KG es un poco más chico porque va a deformarse más. Y todo esto está limitado por un valor máximo de esta rigidez, que nuevamente ese valor máximo de esa rigidez depende del número de golpes. El material se va rigidizando a medida que aumentan los ciclos y después tiene otra fórmula de cómo calcular la rigidez una vez que llega a su mínimo valor de tensión efectiva. Y creo que por ahora esto es suficiente. Básicamente esta es la idea, tener algo que que capte el aumento de rigidez, la reducción de estos delta deformaciones a medida que suben los ciclos y lo vincula con los números de golpe. Para hacer esto entonces tiene tres superficies. Tiene por un lado la superficie de Mohr-Coulomb, que es la máxima que podemos alcanzar. Tiene una superficie de fluencia que es la que va endureciendo, similar a lo que hacía HSS, que aumenta el phi movilizado y va captando cuál es el máximo phi movilizado para poder captar plasticidad, vamos a llamarla monotónica, o plasticidad sin cambio de signos, y tiene una tercera superficie para agregarle plasticidad cada vez que hace un nuevo ciclo de recarga. Esto implica, a ver si pongo una hoja en blanco, que si estoy haciendo Q epsilon, yo en HSS tengo esto así y tengo una descarga elástica. Hasta acá UBC Sand hace lo mismo, pero lo que hace UBC Sand acá en la recarga, es decir, recargo, vuelvo a hacer elastoplástico y hace esa curva. Uno esperaría que la recarga sea por ahí similar, que la descarga y la recarga no deberían ser tan distintas. Y UBC no, una vez que cambió el signo y fue de 1 a 2, cambió el signo, cambió la dirección, perdón, cambió la dirección de carga, y entonces en la nueva recarga vuelve a ser elastoplástico. Y si hubiese hecho una descarga más grande, esta descarga era elástica hasta acá, y acá vuelve a ser elastoplástico. Nuevamente, HC se hubiese seguido por acá. El modelo no, hace así. Y eso es lo que hace nuestro UBC Sand. El modelo no hace un mal trabajo nuevamente en captar no hace un muy mal trabajo en captar las típicas trayectorias que calibramos. Podemos calibrarlo para que dé más o menos bien los ensayos. Generalmente cuando vemos las deformaciones generadas no machean y no logramos que macheen con los ensayos de laboratorio. O sea, podemos hacerlo, ajustar a la generación de presión de poro con cierto error, podemos ajustar y calibrar bien la curva de resistencia cíclica, o sea, lo que hemos visto antes de curva de resistencia versus número de ciclos. Me está dando medio mal la lapicera. Que había dicho que teníamos un par de puntos por acá. Y esto es así. Esto podemos calibrarlo para que dé más o menos bien. Podemos calibrarlo para que dé más o menos bien. Cuando vemos ahora deformaciones, no suele tener la mejor de las calibraciones. Y después tiene este tipo de forma
ahora hay una mejor imagen, esa forma cuando llega a licuación, que tampoco representa bien las mariposas que deberíamos tener. Bien, como limitaciones entonces, no tiene relación, no es un modelo basado en teoría de estado crítico. Entonces no tiene variable de estado de relación de vacíos y la densificación no tiene con este aumento de rigidez del átomo plástico. Es un modelo que nunca debería ser utilizado para análisis estático porque todas estas cosas generan que no tenga un buen comportamiento para modelos estáticos. Genera tensiones iniciales no realistas. Me olvidé de decir que no tiene, venía acá, no tiene justamente plasticidad con presión, no tiene el CAP que tiene HSS. Ustedes se acuerdan que HSS es el cono de papas que tiene acá una tapa. No tiene esa tapa, no tiene CAP, entonces no plastifica con presión, lo cual es un gran problema para modelar trayectorias estáticas y tensiones y estados iniciales. Y esto igual aplica siempre. Como tiene todas estas cosas medias particulares, nosotros tenemos que construir con otro modelo. Por ejemplo, construimos con HSS, cambiamos a UVC Sand solo para la etapa dinámica y ese cambio de material requiere sí o sí un nil step para acomodarse. Igual el nil step yo lo recomiendo siempre que cambiamos de material, hagamos un nil step. Acá se acomoda bastante por el comportamiento distinto que tiene. Como había dicho por ahí, está pensado, está calibrado pensando entre axiales isotrópicos y no tiene un buen comportamiento cuando tenemos un casero distinto de uno. O sea, recuerden que triaxial isotrópico es empezar, eh, si lo vemos en QP, triaxial isotrópico empieza acá. Cuando empezamos anisotrópico empezamos en un lugar de por ahí con cierto valor vinculado al casero. Cuando tenemos un casero distinto de uno, no tiene un muy buen comportamiento. Las tensiones de corte estático, o sea, mientras mayor es el tau que tiene el terreno, o sea, mientras más grande es este casero que tiene, más grande no, más grande es el eta inicial que tiene el terreno, más grandes los desplazamientos que predice el modelo. Y la realidad es que si tengo un K0 cercano a 0,7, el K007 yo esperaría más desplazamientos que el K001. Eso está bien, pero genera muchos más desplazamientos si el K0 vale 0,6 o si vale 0,7. Y en la mayoría de los casos, 0,6, 0,7 son valores razonables. Genera un desplazamiento mucho más grande para 0,6 que para 0,7. Y eso es un problema. Porque la licuación justamente depende demasiado de este valor de K0 inicial. Sabemos que K0 influye, pero depende demasiado del K0. Pero bueno, como dije recién, se puede calibrar para dar razonablemente un buen gráfico acá y un buen gráfico en la curva de generación de presión de poros. Como un ejemplo de aplicación, tenemos este ejemplo de Castillo de 2015. 2015 era muy buena época para usar UVC Sand. Tanto FLAC como Plaxis lo tienen. Entonces acá es un modelo de FLAC y acá vemos el resultado de ese modelo. La curva negra es la curva del modelo UVC Sand. Y ahí vemos que la curva negra, o sea, es un enchastre de curvas, pero la curva negra es lo que predice el modelo, que no licúa, no licúa, no licúa hasta que empieza a tener grandes deformaciones, lo cual es difícil de calibrar bien. O sea, nuevamente, calibrar bien deformaciones es un problema para UVC Sand. Y aparte tiene acá esta forma, donde tenemos acá este salto extraño que siempre nos da UVC Sand. O sea, esa forma, esta forma que estamos viendo ahí, no es una forma que vamos a ver en estos ensayos,
es la forma que siempre queda UVC Sand y no representa bien el comportamiento de los suelos. Si solo nos concentramos en CSR, hace una buena predicción. Y como segundo ejemplo, acá hay un ejemplo que hizo Alejo, no sé si fue Sotile, Mauro, la verdad no sé quién que estuvo en este proyecto, pero bueno, acá es un modelo en Praxis donde tenemos un muro reforzado y el suelo de la fundación podía licuar, entonces en realidad acá están mejorando este pedacito de suelo y el suelo que puede licuar lo limitan, voy a poner el láser a esta zona de acá, o sea, todo este suelo es el suelo que podía licuar y lo que hicieron fue un análisis de sensibilidad de distintos valores y distintos sismos. Acá tenemos el resultado para el sismo de seguridad y el resultado para el sismo de operación. Y el sismo de seguridad suele ser bastante más dañino que el sismo de operación y lo que esperaríamos es que el sismo de seguridad dé más desplazamientos que el de operación, pero que dé muchos más desplazamientos que el de operación. Y lo que notamos es que los desplazamientos de este sismo son 230 milímetros y el de este sismo es 140 milímetros. Estos números son más parecidos a lo que uno hubiese esperado. Y eso es porque en UVC Sand, si el modelo levanta algo de presión de poros, las deformaciones se disparan. Y hay grandes o mucho desplazamiento. Apenas estamos en ese rango. Si algo está cerca de licuar, de golpe desplaza un montón. Y después todo el resto del sismo, de este sismo de seguridad, no hace mucho más que lo que hizo este en empezar esa licuación. Y eso es una limitación o un resultado del modelo UVC-SAN que no es muy bueno. Lo otro que está a remarcar entre estos dos valores es que acá se usaba se calibró asignándole como número de golpes 10 y acá como 15 como número de golpes, y estos dos números vuelven a ser muy parecidos. La realidad es que también se cambió el material de la arcilla. El material de arcilla es lo que estaba acá abajo. Nuevamente acá material de arcilla, acá el UVC Sand. También se cambió la arcilla, pero estos dos valores son más parecidos a lo que uno esperaría para este cambio de números de golpe en un suelo. Acá tenemos la generación de presión de poro. Lo que sí está haciendo bien es, le está levantando presión de poro en el estrato que debería levantar presión de poro. Levanta presión de poro donde tenemos este cambio, que es, o sea, debajo de este sector, que es donde uno esperaría tener más presión de poro. Lo que nuevamente suele suceder con UVC Sand es que genera demasiada presión de poro y genera desplazamientos más grandes a los que uno esperaría. Y con esto terminamos de hablar del modelo UVC Sand. ¿Preguntas de UVC Sand? Bien, dicho esto de UVC Sand, ahora vamos a empezar a hablar de PM4 Sand y PM4 Silt. Se me hizo más largo de lo que pensé que iba a tardar, como siempre. Siempre pienso 1 hora y 20 y termino hablando 1 hora y 40. Pero hagamos un intervalo de 15 minutos y después Nicolás Di Giovanni va a empezar a hablar de PM4 Sand y en función de la hora veremos si sigue hablando de PM4 Silt. Pero UVC Sand es un modelo muy usado, que fue usado y merecía ser usado antes. Hoy tenemos mejores modelos que nos va a hablar Nicolás dentro de 15 minutos. Detengo la grabación.